El Diván Jurídico de Flor, un programa de derecho hecho para ti, abogado o futuro abogado, todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, en el mejor lugar para tener una platiquita de derecho, con invitados especializados en su materia, tratando temas sorprendentes, toda esta información en un lugar y de una manera mucho más accesible para ti. Acompáñanos en esta segunda temporada en una platiquita, un análisis jurídico o de la mano de un invitado más, aquí en el Diván Jurídico de Flor. Hola, 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 bienvenidos al Diván Jurídico de Flor, el mejor lugar para echarse una riquísima platiquita de derecho. Pues como ya les había dicho, estos programas que vamos a tener lo que es abril y mayo van a ser grabados, ya que nos dedicamos total y completamente a realizar pues platiquitas con candidatos que pues es importante que ustedes conozcan para que tomen una excelente decisión el día 1 de junio. En esta ocasión tenemos igualmente a un invitado de lujo, a un gran personaje que nos acompaña en esta platiquita y su nombre es Luis Miguel Ceja González, que nos platicará qué onda con toda esta situación de la reforma con este Tribunal de Disciplina Judicial, pero que igualmente nos hablará de toda su carrera y experiencia. Démosle una fuerte y muy buena bienvenida. Hola, ¿qué tal? Flor, muchas gracias Hola, por la hola invitación. Luis, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Muy contento de estar aquí con tu auditorio. Muchísimas gracias de estar aquí con nosotros, de que los divaneros te conozcan y que pues aprendan un poco más sobre lo que está pasando con esta reforma. Pero primero platícanos a ver de ti, qué onda, de dónde vienes, quién eres, tus estudios, todo, por favor. Sí, claro, cómo no. Soy Luis Miguel Ceja González. En este momento, bueno, soy candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, número 25 en la boleta azul turquesa. Pero bueno, pues ahora sí que las cartas de presentación son, bueno, soy abogado, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuento con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, otra maestría por la Escuela Judicial de Formación Judicial. Tengo algunas especialidades y también soy doctor en Derecho. Ah, ok. ¿Y dónde has laborado? Platícanos. Sí, bueno, yo empecé como abogado postulante, llevando asuntos de responsabilidades de servidores públicos particularmente, y posteriormente decidí ingresar como oficial administrativo al Poder Judicial de la Federación, en donde comencé en un tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Posteriormente empecé con los exámenes para acceder a los diversos cargos de actuario y de secretario, pero pues hay que buscar la oportunidad. Y eso generó que me cambiara de órganos jurisdiccionales. Estuve en un juzgado de distrito en materia administrativa, estuve también en bueno, ahí ya fui actuario. Posteriormente, ya como secretario, estuve en la ciudad de Tijuana, Baja California, en Tlaxcala, y actualmente estoy en un colegiado de apelación en La Paz, Baja California Sur. Mira, qué interesante y qué padre que las candidatas y los candidatos, me ha tocado ahorita darme cuenta que es personal del Poder Judicial Federal, que tiene experiencia, que tiene ya un camino recorrido, pero lo que le faltaba era pues esa posibilidad de poder ascender pues al puesto que pues todo el mundo añora, ¿no? Cuando está en el Poder Judicial, que es ir ascendiendo y ser juez, ser magistrado, ser hasta presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí, claro, bueno, además que este órgano es de nueva creación.
¿no? Sustituye en parte a lo que fue el Consejo de la Judicatura Federal, a lo que sigue siendo todavía hasta el día de hoy, en una de sus funciones, que es la de investigar, sustanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que realizan funciones jurisdiccionales. En ese sentido, considero que es muy valiosa esta oportunidad histórica que se nos da a la gente de carrera judicial, que como dices, no había podido acceder a cargos como juez o magistrado, por también las complicaciones que implica. Muchas veces también no era necesariamente por no acreditar el examen, también cabe decirlo, ¿no? Porque los exámenes tenían una calificación mínima aprobatoria, ¿no? El tema es que aprobamos el examen, pero siempre, bueno, los espacios eran reducidos, las plazas son pocas, y bueno, ahorita la posibilidad que otorgó la reforma es que gente con la preparación necesaria pueda llegar a estos puestos. Y qué mejor en un tribunal de disciplina en donde efectivamente se tendrá que analizar las conductas del personal jurisdiccional, pero qué mejor que haya una visión de alguien que pertenece a la base trabajadora, ¿no? Porque finalmente en este tipo de tribunales había una comisión de disciplina del Consejo de la Judicatura, y finalmente, bueno, quienes tomaban las decisiones, tanto con relación a relaciones de trabajo o de responsabilidades de servidores públicos, pues eran finalmente magistrados, ¿no? Y qué mejor que haya aquí, obviamente llegaré a ser magistrado con el apoyo de la ciudadanía, pero con una visión de lo que realmente ocurre en los órganos jurisdiccionales, ¿no? Como personal operativo. Sí, tú como personal operativo, por ejemplo, cuando había alguna problemática de disciplina con jueces, con secretarios, con auxiliares, ¿qué era lo que pasaba ante el Consejo de la Judicatura y que hace que sea importante ahorita la aplicación ya de este tribunal de disciplina? Pues mira, de entrada habría que distinguir, yo empecé como personal operativo, que sería el oficial administrativo, pero ahorita como secretario de tribunal y actuario serían los mandos medios, digamos, ¿no? Mandos medios. ¿Cuál es el problema que yo advierto que existía? Que muchas veces en los conflictos relacionados con las relaciones de trabajo propias de los órganos jurisdiccionales, había mucho abuso por parte de los titulares, jueces y magistrados. Y entonces, bueno, como medios de defensa, el personal interponía sus quejas o denuncias, la mayoría de ellas desechadas lamentablemente por el Consejo de la Judicatura Federal, ya sea por falta de pruebas, falta de firma, cuestiones hasta de incompetencia, simplemente decidían no tramitarlas. Y en el mejor de los casos lo que llegaba a ocurrir era que, como para solucionar el problema de manera rápida, ya cuando ya el problema iba creciendo, claro, se optaba por cambiar al juez o magistrado de órgano jurisdiccional, y con esto, bueno, pues ya solucionar de alguna manera el conflicto que existía entre las relaciones de trabajo, pero obviamente sin entrar al fondo de las posibles responsabilidades administrativas en que pudieran haber incurrido jueces y magistrados en ese ejercicio de su poder, ¿no? Muchas veces, cabe decirlo, abusivo, ¿no? Hacia el personal. Entonces, bueno, pues creo que era importante que se estudiara, se entrara al fondo del asunto, se analizara si realmente había alguna responsabilidad administrativa o no, o incluso propiciar algún tipo de diálogo entre el personal, ¿no? Pero sí era importante la presencia de alguna autoridad del Consejo de la Judicatura que te puedo decir que en la mayoría de las veces nunca llegaba, ¿no? Mínimo a mediar la situación, a escuchar al personal. Básicamente era, pues presenta tu queja o denuncia, y una vez presentada, pues se desechaba, y como te digo, bueno, se optaba muchas veces por remover al juez o magistrado en lugar de dar una opinión, una solución de fondo. Sí, yo creo que esa era una de las problemáticas más fuertes por las cuales esta reforma avanzó para intentar que no existiera pues esa revoltura o esa cuestión de que estaban demasiado involucrados
los que integraban el Consejo de la Judicatura en cuestiones operativas, porque finalmente se conocían entre todos ellos y por lo tanto, pues, con tal de no perjudicar al juez o al magistrado, pues hacían esa clásica, ¿no? El movimiento clásico de que, pues ya, ¿no? Si se está quejando 2, 3 gentes del mismo tribunal o del mismo juzgado, mejor cambiamos y ya, ¿no? Ahí se acabó el problema, parecía, pero pues efectivamente no se resolvía porque el que se queja, pues en realidad es porque algo le agravia y por lo tanto como agraviado, el que cambien a esa persona no soluciona ni le da un buen fin a la problemática, ¿no? Porque si tú te animas a poner una queja es porque quieres finalmente que haya una resolución donde se indique pues la sanción correspondiente. Y entonces platícame cuál es ahora esa diferencia que va a haber con este tribunal, cuáles son todos esos beneficios que tiene este tribunal de disciplina. Bueno, pues en entrada, un poco como para abundar en lo que comentabas, estadísticamente el 86% de las quejas y denuncias que se presentaban, tanto de servidores públicos como de usuarios del servicio, eran desechadas. Entonces es un problema, yo considero grave, en donde precisamente no se está dando acceso a la justicia, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Que en esta reforma, una de las cosas que buscó fue precisamente que hubiera comunicación entre los órganos jurisdiccionales y la ciudadanía, los usuarios del servicio. En ese sentido, creo que es necesario, no basta con que haya un teléfono para denuncias, quejas y denuncias, no basta con que puedas incluso hacerlas anónimas o presentarlas por correo electrónico, si al final el 86% de estas quejas se desechan. Más bien lo que necesitamos es un módulo de información, gente que esté ahí presente del Tribunal de Disciplina, gente que pueda atender la problemática, incluso como te decía, no, a veces hasta se podría evitar la queja o denuncia si hubiera gente del personal del Tribunal de Disciplina escuchando a las partes, a los trabajadores, orientándolos en cómo poder presentar sus denuncias, incluso de advertirse, y es una obligación del tribunal de advertirse a la comisión de algún hecho delictivo, pues es obligación del Tribunal de Disciplina hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se podrían arreglar, yo pienso, simplemente escuchando a la gente, escuchando el motivo de las quejas, y obviamente al ver los titulares, la presencia directa en todo momento del Tribunal de Disciplina Judicial, utilizando incluso medios tecnológicos, no es necesario estar ahí con el personal todo el tiempo, pero sí priorizar en los órganos jurisdiccionales en donde haya quejas y denuncias, una atención inmediata, cercana a la gente, y a lo mejor en órganos jurisdiccionales donde no hay esta problemática, las visitas ordinarias de evaluación de desempeño pudieran incluso realizarse por videoconferencia, como ocurrió en el COVID, ¿no? Utilizando medios tecnológicos. Si lo único que vas a revisar va a ser números del tribunal, cuántas demandas de amparo se admitieron, cuántas se desecharon, cuántas están en amparo directo, cuántos hubo recursos de revisión, por ejemplo, que son la finalidad también de las visitas de inspección, evaluación de desempeño en materia de números, de estadística. Yo creo que esto podemos solucionarlo incluso por videoconferencia, por medios tecnológicos. Pero en los órganos jurisdiccionales donde haya quejas y denuncias, tenemos que hacer presencia en el Tribunal de Disciplina. Sí, yo creo que eso sería uno de los grandes retos, saber utilizar todas y cada una de las herramientas con las que se cuenten para poder finalmente lograr lo que se busca, que es pues esa coyuntura cercanía, de resolver la problemática que está estableciendo el ciudadano. Y fíjate que sí es muy buena tu postura de resolver antes de que exista verdaderamente una queja, ya que
pues este sistema que todo va hacia la oralidad y también va hacia resolverlo siempre buscando ese acuerdo entre las partes, es una gran forma de que si yo atiendo a la persona, la oriento, platicamos, al rato resulta que pues no era una queja como tal, pero consideraba ella que quejándose era lo correcto cuando finalmente era una problemática más sencilla y que se podría solucionar. ¿Qué otro reto crees que exista ahorita con este tribunal de disciplina? Así, además de lograr utilizando mecanismos, como decías, pues virtuales para tratar de eficientizar el trabajo y poder llegar a más tribunales, a más jueces. ¿Qué otro reto tú crees que existe con este tribunal? Son muchos retos, son diversos. La verdad es que este tribunal, desde mi punto de vista, va a ser el punto de partida para la consolidación de la reforma en materia judicial. Uno de ellos, por ejemplo, precisamente es que van a llegar al cargo de jueces y magistrados gente que no necesariamente estuvo dentro de la carrera judicial. Y como saben, bueno, para estar dentro de la carrera judicial, para formar parte de esta servicio, digamos, de carrera, requiere mucho estudio porque tienes que pasar exámenes, incluso resaltar entre los mejores promedios desde oficial, actuario, secretario, ¿no? Entonces es una constante preparación que tenemos que nos brinda la Escuela de Formación Judicial. Y bueno, va a haber gente, sí, de carrera judicial que está aspirando a estos cargos, pero también va a haber gente que no contó con esa preparación constante que implica la carrera judicial. Y en ese sentido viene otro de los retos, y es otra de las funciones del Tribunal de Disciplina Judicial, que será evaluar el desempeño de los nuevos jueces y magistrados. A partir de los 90 días siguientes a la toma de su protesta, el Tribunal de Disciplina podrá comenzar con los procedimientos de evaluación de cada uno de estos nuevos jueces y magistrados. ¿Qué implicará? Pues llegar a revisar. De entrada, tiene que implicar mucha capacitación para que los nuevos juzgadores sepan cómo es el trato hacia el personal, qué derechos tienen, qué obligaciones tienen, porque te comento, ya se ve en redes sociales, en TikTok, candidatos a magistrados y jueces que, por ejemplo, están proponiendo sesionar 2-3 veces a la semana como magistrados, o pedir 10 proyectos por secretario a la semana, como que pasando por alto que no es una actividad tan sencilla como parecería. O sea, la carga de trabajo incluso no sería, incluso la responsabilidad de hacer esto no recae propiamente en los secretarios, recae en el titular, que es quien tiene que analizar realmente a conciencia las sentencias que va a fallar, incluso en un órgano colegiado. No nada más es lo que te pasa el secretario, se firma y listo. No, tú tienes que analizar que el fondo de todas tus determinaciones a conciencia, ¿no? Entonces, pues imagínense, si hablamos de 4 secretarios, tendría que sacar 40 asuntos por semana el magistrado que está proponiendo esto. Yo creo que sale de la realidad de lo que, porque no nada más son sus asuntos, también son los proyectos que propongan los magistrados que van a integrar con él el tribunal colegiado, en su caso. Entonces, estamos hablando de más de 100 asuntos, ¿no? Un promedio que dice que van a sacar por semana, lo que me parece que sale de la realidad y que además parte de una premisa incorrecta. Ya ha habido estudios de cuántos asuntos por semana puede proyectar un secretario, ¿no? Estamos hablando que 5, 4, dependiendo de la complejidad de cada asunto, los criterios disciplinarios incluso así lo orientan. No todos los asuntos son iguales. Habrá asuntos de muchos tomos, ahora con las juicios orales, de muchas audiencias. Yo, en mi experiencia como secretario, te puedo decir que hay audiencias de más de 12 horas, incluso más. Sí. Que la complejidad de estar revisando, antes revisabas constancias y podías ir poniendo post-its, ¿no? O anotaciones en donde estaba cada una de las actuaciones relevantes para resolver los asuntos.
Ahora, pues tienes que adaptarte a anotar el minuto y el audio y el video en donde está ocurriendo esta cuestión relevante dentro de la audiencia, ¿no? Que tendrá que ser Sí. materia de análisis en las sentencias. Entonces, bueno, implica una complejidad enorme. Si hablamos de este tipo de audiencias de más de 12 horas, evidentemente las revisa el secretario, pero la responsabilidad recae en el magistrado o en el juez que tiene que analizarlas, ¿no? Entonces, Sí, realmente, este tipo de propuestas sale de la realidad. Entonces, tenemos que capacitar a los nuevos jueces para que sepan, pues, qué es la realidad de la función jurisdiccional, ¿no? Cómo se dan las cosas. no, pues qué bueno, fíjate que estableces eso, que el Tribunal de Disciplina pues va a estar muy atento porque es algo que se ha criticado mucho, por ejemplo, de que los nuevos jueces pues pueden llegar algunos que no tengan esa experiencia y por lo tanto están haciendo lo que están haciendo, de que creen que una resolución es casi como si hicieras la transcripción de cualquier cosa y como si fueran por maquila, ¿no? Y obviamente en ningún tipo de trabajo de este estilo, ni de procuración, ni de impartición de justicia, es factible tener este tipo de cuestiones, pero como en todo, ¿no? Y también es también algo que en su momento se criticaba de empezar a hacer promesas de que no son factibles y sobre todo si no ha sido parte del el sistema que sabe de cómo es la complejidad de los asuntos y, como decías, ¿no? De las audiencias, pero es bastante importante este punto que indicas de que el tribunal va a comenzar de inmediato a realizar este análisis en las funciones y como dicen las abuelitas, ¿no? Para poderle ordenar a alguien algo, tú tienes que saberlo hacer y además vigilar que de verdad se haga bien, porque en efecto no son los secretarios los que ponte a trabajar en lo que yo estoy tranquilo descansando o tranquilo viendo qué onda, sino que yo tengo que ver el fondo, yo tengo que decidir cómo se tienen que hacer las cosas como juez o como magistrado y el secretario está para auxiliar en poder darle, hacer realidad esas ideas, pero al final quien firma, quien tiene que tomar la decisión final, pues es el juez o magistrado. ¿Y qué otro reto más, aparte de este que es muy importante y muy valioso, existe con el Tribunal de Disciplina? Pues evidentemente la capacitación incluso gerencial, ¿no? Volvemos al tema donde te digo la relevancia de ser un secretario, ¿no? Quien aspira al cargo de magistrado y en esta oportunidad histórica, porque muchas veces ya a los magistrados y jueces, incluso de carrera judicial, se les olvida que en un momento dado fueron secretarios u oficiales, ¿no? Entonces es muy importante estar con los diagnósticos necesarios, claro, pero realizando capacitaciones de trato al personal, a la ciudadanía, al usuario, capacitaciones gerenciales que son propias de la función jurisdiccional y que a veces es muy necesaria. La normatividad en el Consejo de la Judicatura Federal, la verdad es que es muy amplia y es muy compleja. Muchas veces no saben el personal hasta dónde le corresponde, ¿no? Porque en los manuales de puestos está tus funciones son A, B, C y todas las que te ordenen, ¿no? Entonces esto también es otro reto, sobre todo con el personal de confianza, ¿no? Porque hay personal de carrera, sí, de base, sí, pero ahora hay personal también de confianza, incluso secretarios. Esto se presta a muchos abusos. ¿Por qué? Porque resulta que el chofer termina siendo chofer de toda la familia, o resulta que es el mecánico de la familia, o el que pinta las casas de los titulares, o incluso que no llega a los pases de lista porque están en otros lados.
Y lo mismo ocurre con secretarias particulares, con gente sobre todo de confianza. Entonces, creo que es muy importante estar muy al pendiente de que no ocurran más estas cuestiones. Finalmente son abusos de los titulares, jueces y magistrados, que pues si somos conscientes de que así es, tenemos que empezar a erradicar, ¿no? Cada quien tiene sus funciones muy específicas, muy particulares, que creo que se deben de respetar. Por otro lado, otra incluso de mis propuestas, en el formato de Conóceles del INE, yo puse, es que el teletrabajo, por ejemplo, debe dejar de ser una posibilidad y convertirse en un derecho incluso, sobre todo en órganos jurisdiccionales, en ciudades donde los tiempos de traslado son 2 y hasta a veces hasta 3 horas, ¿no? El COVID, la época del confinamiento, nos enseñó que se puede trabajar a distancia. Y además todo ya está sistematizado con los medios tecnológicos. El trabajo, por ejemplo, del secretario es pasar los proyectos. A lo mejor sería, no sé, distribuir las cargas, en ese tema a lo mejor sí podría haber discrecionalidad por parte de los órganos, de los jueces y magistrados, pero a lo mejor donde se ocupa su presencia es cuando se lista y cuando se sesiona, pero cuando estás haciendo el estudio del proyecto, pues el secretario válidamente puede realizar las funciones en su casa, en otro lado, utilizando medios tecnológicos, siempre y cuando obviamente cumpla su trabajo, ¿no? Ya hablamos de que tienen cuotas en relación a los proyectos, ¿no? Entonces, con que se cumpla el trabajo, ya tenemos que empezar a tener, pues ahora sí que una relación, miras hacia el primer mundo también en materia tecnológica, ¿no? Vemos nuestras ciudades, a partir del COVID, llenas de gente de otros países trabajando a distancia, obviamente cumpliendo sus objetivos laborales, y nosotros como que nos cerramos a ese tipo de ideas, ¿no? Cuando pues tenemos todos los medios tecnológicos necesarios para utilizarlas, y a veces hasta podría implicar mayor productividad porque te evitas los tiempos de traslado, ¿no? Sí, sí, sí. De por sí ya ves que en la Ley Federal del Trabajo ya existe el teletrabajo y te dice que puede ser algunos días en casa, otros días en oficina y pues es bastante factible legalmente y ya nada más sería pues buscar que igual exista esa posibilidad en el Poder Judicial. Lo que pasa es que está muy Está satanizado de que, regulado, ajá, pero tiene muchos candados. Ese es el ah, problema, ¿no? Está regulado, está la posibilidad, pero tienes que justificar 1000 cosas que yo creo que son innecesarias mientras cumplas tus objetivos laborales, claro, ¿no? Tendremos que sí, regular esa situación, pero creo que es muy valioso que se retome el tema y que se establezca como un trabajo y además también con un derecho a la desconexión, ¿no? Volvemos a temas sí. laborales, de función jurisdiccional, que también es el día a día en los órganos jurisdiccionales, donde a veces, como te digo, a veces resulta que eres más productivo cuando estás trabajando desde casa, pero también llega el otro extremo, ¿no? Que todo el tiempo tienes que estar contestando el teléfono o estando al pendiente, porque como se entiende que estás en tu casa, pues tienes que atender todo el tiempo a las indicaciones de los titulares, ¿no? Que tampoco, o sea, hay que tratar de ser mediadores en estos aspectos, pero sí dar las facilidades para que se utilicen los medios tecnológicos. Sí, 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 no, a lo que me refería es de que digo que hay ya una normativa siempre básica, pero como indicas, hay que desarrollarla más, hay que buscarle, te digo que perder esa situación de que muchos consideran que estar en casa es echar la flojera, ¿no? Sí, que vas a estar en casa y que no vas a trabajar de verdad, cuando muchas veces en casa te organizas muchísimo mejor, ¿no? Y tú vas repartiendo tus tiempos, tiempos que además ganas más por no tener que trasladarte, porque efectivamente Ciudad de México, por ejemplo, es una ciudad con mucho tráfico y que cuando ya hay un accidente automovilístico, adiós a 2 horas, ¿no? Si te llegabas en una, ya vas a llegar en 3 por ese accidente, Y ¿no? muchos jueces y Y que, magistrados siguen con la idea de, por ejemplo, de que, perdón, no, no, no.
tienes que estar a disposición para lo que se ofrezca en la oficina. Yo creo que esa es una idea equivocada que tenemos que evolucionar, en la que tenemos que evolucionar. No es para lo que se ofrezca en principio, es para tus funciones, ¿no? El ejercicio de tus funciones, tus actividades en lo que te estés desempeñando. Y por otro lado, son esas mismas funciones, si las puedes desarrollar desde tu casa o desde otro espacio donde tú estés cómodo y te evites los tiempos de traslado, pues qué mejor. Y además, en el momento dado que se tenga que comentar un asunto, te conectas en internet y tenemos una llamada como la que estamos teniendo tú y yo en este momento, sin ninguna limitación, ¿no? Claro. Con constancias en mano, podemos hacer presentaciones, o sea, los medios tecnológicos ya están. Lo que falta es la voluntad. Incluso las audiencias de los juicios orales se pueden llevar, así las llevan los centros de justicia penal, muchas veces por videollamada. Entonces, ya hay condiciones para hacerlo, lo que falta es voluntad para implementarlo. Sí. ¿Y qué otra vertiente más existe de reto con este tribunal? Pues mira, otro de los retos más importantes, considero, es el relacionado con la reforma al 17 constitucional. Recordemos que a las garantías de justicia pronta, imparcial, independiente, objetiva, completa, gratuita, fue agregada la de informar a los 6 meses siguientes al conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente del dictado de la resolución de la sentencia correspondiente al Tribunal de Disciplina Judicial. Y en caso de que no se haya dictado la sentencia correspondiente, se tiene que justificar las razones de la demora. ¿Qué implica esto? Desde mi punto de vista, lo que implica es que el Tribunal de Disciplina Judicial se constituye como un órgano garante de la justicia pronta en este país. Sin embargo, hay un problema estructural muy importante, que es que en el promedio mundial, los lineamientos internacionales, los estudios nos dicen que se tiene que contar con 65 jueces por cada 100,000 habitantes. Ese es el ideal, digamos, el lineamiento. En el promedio contamos con 15 jueces por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, en México apenas tenemos 6, y en algunos lugares locales o estatales con 4 jueces por cada 100,000 habitantes. En estas condiciones, realmente es muy complicado que el Tribunal de Disciplina Judicial se pueda constituir como un garante de la justicia pronta, porque tampoco se trata de sancionar a los jueces y magistrados que no resuelvan en 6 meses, si no se les está dando las condiciones necesarias para tal efecto. Por eso es la importancia, por ejemplo, del teletrabajo, por eso es la importancia de facilitar los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Y entre una de las funciones que yo encontré del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial está en la realización de acuerdos y resoluciones necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué me dices? Que tenemos la posibilidad de solicitar como pleno del Tribunal de Disciplina al órgano de administración e incluso realizar las gestiones necesarias ante los distintos poderes de la Unión para la creación de más órganos jurisdiccionales donde se requiera, ¿no? Entonces, este es otro reto muy importante del Tribunal de Disciplina. No queremos que sea letra muerta lo que establece el artículo 17 constitucional. Queremos que los jueces y magistrados tengan las condiciones para poder emitir sus resoluciones con prontitud, con la prontitud que exigió la reforma. Entonces, ¿tú crees que no es tan certero lo que se decía, que se iban a volver más una inquisición que el Tribunal de Disciplina Judicial, más que de verdad un tribunal de disciplina, porque esos términos que daba la ley pues eran bastante complicados, basado en los asuntos complejos? No, para mí el Tribunal de Disciplina tiene que servir como un órgano que con principal función de capacitación, de evaluación de desempeño, pero incluso una vez que se realiza la evaluación, que es cualitativa y cuantitativa, de los jueces y magistrados, si se reprueba la evaluación, se dan lineamientos. La propia ley establece lineamientos. ¿Cuál es uno de ellos? Tú estás fallando en conocimientos,
generales o en términos cuantitativos, o dependiendo de la falla que se detecte, se pueden establecer lineamientos a cumplir en un plazo determinado. Y de no cumplirse esa evaluación que se establezca por parte del Tribunal de Disciplina, a través de sus órganos auxiliares, claro, hay un órgano auxiliar de evaluación, lo que ocurre es que el juez o magistrado puede ser suspendido hasta que cumpla los lineamientos o incluso destituido. Entonces, para poder llegar a estos extremos, yo considero que el Tribunal de Disciplina Judicial tiene que ser, apoyar a los jueces y magistrados, llevarlos prácticamente de la mano, con todo lo que se advierta que no se está cumpliendo los lineamientos de la institución, que uno de ellos es la excelencia en la impartición de justicia, con los que no se estén cumpliendo, bueno, pues se tendrán que dar los lineamientos, las directrices, pero también la constante capacitación para que no ocurra este último recurso, que es lo que se podría contar, ¿no? Que sería la destitución del juez o magistrado correspondiente. Oye, entonces, por ejemplo, si tú ves que un juez ya se pasó del término, ¿qué es lo que tú verificarías con ese asunto que ya llegaron los 6 meses y no logró resolverlo? Al respecto, ya hay algunas jurisprudencias que no hablan propiamente del tema porque, bueno, son lineamientos nuevos, pero, por ejemplo, se tiene que verificar si la demora obedece el ejercicio del derecho de defensa o alguna actitud procesal de alguna de las partes. En algunos lugares son difíciles las comunicaciones jurisdiccionales, los exhortos o requisitorias. Si a lo mejor tiene que ver con algún tema de esta naturaleza, ¿no? Alguna conducta procesal de alguna de las partes, incluso alguna carencia en recursos humanos o materiales, ¿no? Dentro del órgano jurisdiccional, con los recortes presupuestales que ha habido recientemente, de pronto en los órganos jurisdiccionales federales, que era un tema que nunca había ocurrido, de pronto ya te dicen que ya no hay tóner, ¿no? En las impresoras. Sí, entonces, como te decía, lo que se debe de analizar con relación a la demora en la resolución de los asuntos, muchas veces va más allá de simplemente el transcurso del tiempo. Se tiene que analizar cuestiones como el ejercicio del derecho de defensa, la actitud procesal de alguna autoridad, por ejemplo, que no haya dado alguna información o no haya contestado algún oficio o que no haya podido diligenciar algún exhorto. El tema de comunicaciones con autoridades de repente es complejo, o incluso notificaciones en algunas zonas del país también lo es. Entonces, bueno, todo esto se tiene que analizar. A su vez, si el órgano jurisdiccional cuenta con los recursos humanos y materiales para el desarrollo de sus funciones. Por ejemplo, hay un tema de sustitución del personal, mandos medios y operativo, ¿no? Anteriormente, no había un secretario y lo podía sustituir con otro, igual con un oficial, un actuario, pero ahora con las cuestiones de los recursos, de las limitaciones presupuestales que ha habido recientemente, pues esas sustituciones ya no son autorizadas, ¿no? Entonces, también a veces los órganos jurisdiccionales trabajan con poco personal porque se juntan a lo mejor la licencia médica de algún secretario, más las vacaciones de otro secretario, y eso pues tienes que tener la sensibilidad como magistrado del Tribunal de Disciplina, la sensibilidad necesaria para poder evaluar todas estas condiciones y determinar lo procedente, ¿no? Tener por justificada la demora, o en su caso, porque de lo contrario, si no tienes esta visión que te platico, pues entonces muchos muchos titulares resultarían sancionados desde mi punto de vista injustamente, ¿no? No, pues qué bueno, fíjate que por eso es lo importante de que quienes ingresen a este Tribunal de Disciplina Administrativa, pues tengan cuando menos ese conocimiento básico de cómo se trabaja o cómo es el trabajo dentro de pues un órgano jurisdiccional para entender las problemáticas que se viven y que pues dan pie a que exista a veces cierto
retraso, porque no es lo mismo, como dices, un retraso de, porque pues se acabó el tóner, porque no llegaron todos los informes correspondientes y tienes que reiterarlos y en lo que llegan o que pidió un término perentorio una de las partes, a simplemente de que ya pasaron 6 meses, un año y simplemente no se ha resuelto y ahí se está el expediente encima del cajón, ¿no? Sí, además imagínate la carga de trabajo que va a implicar para el Tribunal de Disciplina. Nos tenemos que generar de inmediato los criterios necesarios con relación particularmente a este tema, porque incluso los tiempos procesales muchas veces no dan para resolver en 6 meses, ¿no? Entonces nos estaríamos llenando de informes de los jueces de todo el país, ¿no? No sabemos cuál va a ser la implicación en materia de cargas de trabajo para el propio Tribunal de Disciplina, que como te decía, tendrá que estar muy atento de todo lo que ocurre en todos los órganos jurisdiccionales de este país y además atender este tipo de cuestiones, ¿no? Que son propias, están a nivel constitucional, ¿no? Sí, sí, sí. Y antes de que terminemos, un último reto que tiene este tribunal de disciplina judicial. Bueno, yo te diría que otra de mis propuestas es agilizar los procedimientos de responsabilidad administrativa, la presencia, que va muy relacionado con lo que acabamos de comentar, la presencia prácticamente inmediata de gente de servidores públicos del Tribunal de Disciplina, ya sea investigadores o visitadores en los órganos jurisdiccionales, presencia para todo lo que se requiera. Pero, por ejemplo, también hay un tema que a mí me gustaría explorar con relación al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en cuanto a la sustitución de jueces y magistrados. ¿Por qué? Porque normalmente es una propuesta de los titulares. ¿Qué pasa con este tipo de designaciones? Que muchas veces se designa al secretario más servil o al más con que tenga más confianza el titular del órgano jurisdiccional para sustituirlo en sus vacaciones, en sus licencias y demás, ¿no? Se convierte en un secretario en funciones de magistrado o secretario en funciones de juez. Esto, desde mi punto de vista, incluso ya está reglamentado a través de acuerdos generales, pero no se ha dado el cumplimiento necesario. Yo pienso que se tiene que, incluso hay una lista de secretarios que pueden sustituir, que se inscribieron voluntariamente para sustituir a jueces y magistrados, y muchas veces esa misma lista que tiene el Consejo de la Judicatura no se respeta porque se opta por recomendaciones de jueces y magistrados. Esto, de alguna manera, limita las posibilidades de destacar, de formación de algunos secretarios, porque siempre hay la preferencia de algunos otros. Entonces, lo que se tiene que evaluar es que estés en esas listas y además que cuentes con tus estudios académicos, si das clases o no, si estás actualizado o no, incluso cuántos proyectos has pasado, experiencia, antigüedad, etcétera, ¿no? Para tomar decisiones objetivas en materia de sustitución de jueces y magistrados, porque de lo contrario, pues parecería que están heredando la oportunidad, ¿no? Y eso creo que es en detrimento, incluso a veces hasta para dar clases en la Escuela Judicial Federal de Formación Judicial es complicado porque muchas veces no es tanto tu currículum, sino la decisión de alguna de las autoridades. Esto ya es otro tema tal vez, pero va muy relacionado, ¿no? Tenemos que ser más objetivos en esta toma de decisiones de quién va a sustituir a los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. A lo mejor, obviamente, yo optaría por la gente más productiva, más preparada y que además está en las listas porque está levantando la mano, quiere tener la oportunidad y muchas veces no se les da porque, como te digo, se favorece a cierto pues secretarios que a lo mejor tienen más con más empatía con los titulares, no sé, más amistad, más servilismo incluso, ¿no? Que es de Sí, alguna manera... yo creo que va junto con pegado, ¿no? Es decir, el que se respete la normativa que ya existe, como por ejemplo esa de que hay un listado ya de secretarios o que de verdad se acuda ante formación profesional,
pues todos los perfiles y todos los que tengan la experiencia y no nada más los favoritos o los recomendados. Yo creo que es parte de un todo que obviamente el Tribunal de Disciplina pues va a tener que estar muy atento, porque pues en su momento pueden tener una queja, ¿no? Puede haber alguna queja de que, oye, quiero dar clases, tengo un doctorado, tengo muchas ideas para yo presentarlas y no me dejan, ¿no? Porque yo no soy el favorito, ¿no? No soy alguien que tenga esa palanca para poder compartir los conocimientos ahí en formación profesional. Y si te das cuenta, fue parte de la reforma, perdón que te interrumpa, sí. Pero fue parte de lo que se buscó con la reforma, eliminar favoritismos, amiguismos, influyentismos, ¿no? Ciudadanizar a la justicia en México, ¿no? Hacerla cercana a la gente, sí, pero también en este tipo de decisiones, ¿no? Que no sea solamente de algunos privilegiados las oportunidades, ¿no? Entonces, básicamente va enfocado a ese rubro, a esa temática. Sí, no, de por sí, ya escuchando ahorita la visión del Tribunal de Disciplina, la verdad se escucha muy bien, y cuando además es un Tribunal de Disciplina que vaya a tener personas las cuales ya también trabajaron en el Poder Judicial, que conocen desde sus cimientos al Poder Judicial, pues hace considerar que va a ser un tribunal muy equilibrado, y eso pues se agradece para que pues exista no tan solo el castigo por el castigo, sino que sea un castigo justo, y que se quite esa visión de que pues va a ser una inquisición más que verdaderamente un tribunal que va a tener esa imparcialidad que tanto se necesita, no tan solo en los procesos generales, sino también en estos procesos que serán en materia de servidores públicos. Pues, ¿alguna cosa más que quieras decirnos antes de despedirnos, Miguel? Pues claro, a la ciudadanía que cuento con su apoyo en la próxima elección del 1 de junio, ojalá pueda favorecerme con el voto. Créanme que tenemos todas las herramientas y la actitud y la aptitud necesaria para generar nuevas condiciones en los órganos jurisdiccionales en beneficio de la sociedad, hacer una justicia más pronta, más eficaz, que dé resultados a la ciudadanía. Y bueno, pues estoy con el número 25 de la boleta azul turquesa. Cuento con su apoyo. Sale, pues te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa de la platiquita jurídica, que estamos dándonos a la tarea de traerles y presentarles pues a los candidatos que nos han hecho el honor de decir que sí participarían con nosotros. Así que él será uno de varios candidatos más para que pues la contienda sea pareja, pero lo más importante es de que ustedes tengan una clara idea de lo que cada uno de ellos pues conoce, sabe sobre el sistema, sobre el medio, y lo que puede ofrecer para que ustedes el día 1 de junio pues tengan pues claramente una visión de lo que es lo que ustedes quieren, para que pues participen activamente en esta justicia que es compartida. Les agradezco mucho y nos vemos el siguiente sábado, y pues ya saben, sigamos hablando de derecho. Bye, bye. ¿Qué tal la platiquita? ¿Ya aprendiste lo suficiente? Si aún tienes más curiosidad por seguir aprendiendo, aquí te dejo todas nuestras redes sociales para que puedas visitarnos y seguir hablando de derecho. Facebook, El Diván Jurídico de Flor. Instagram, @El Diván Jurídico de Flor. YouTube, @El Diván Jurídico de Flor 1623. Spotify, Platiquita Jurídica en El Diván Jurídico de Flor. Twitch,
Flor Blanca RP, TikTok, @BlancaFlorRamonP. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo de esta segunda temporada y seguir siendo parte del Diván Jurídico de Flor. Te invitamos a estar presente el siguiente miércoles en punto de las 10 de la noche para seguir hablando de derecho.